Os voy a presentar a Begoña del Prado, que es compañera de Radio Gandía y que tienes un blog, Begoña. Porque eres crudi vegana. Sí, bueno, voy evolucionando poco a poco, pero sí. Y ese blog nació un poco pues, por la idea de la vida saludable, tanto deporte como alimentación. Y decidiste utilizar las redes sociales para dar a conocer todo lo que estabas aprendiendo, ¿no? Eso es, porque cuando entras en este mundo de repente ves que no hay mucha información al respecto y tienes que ser tú tu propio profesor, ¿no? Ser autodidacta con esto y una vez que lo aprendes, pues qué mejor que difundirlo a los demás. Pues con ella y ellos os dejo. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias también a los organizadores de este magnífico comunicado, a Rebeca, a Marga, a Alberto por habernos invitado, por haber contado con nosotros. Y efectivamente, en la red sí se juega con la comida. Qué bonito título. A mí me gusta mucho porque es verdad, porque la comida da mucho juego y también las redes sociales. Porque yo creo que son una combinación maravillosa según los fines que tenga cada uno, porque nos encontramos fotografías de diversa índole en la red relacionadas con la comida. Podemos encontrar desde platos muy saludables al food porn y bueno, luego cada uno tiene un objetivo detrás de esa fotografía, ¿no? Las hay que intentan conseguir más seguidores, hay otros que a través de la fotografía y a través de su difusión en las redes sociales pues tienen otros intereses como vender algo. No solamente su producto, sino que hay marcas que están detrás que les financian y venden algo maravilloso cuando detrás solo hay un interés económico, a lo mejor ni les gusta ni lo han probado, no lo sé. Pero bueno, la cuestión es que hoy tenemos aquí a tres ponentes excepcionales que nos van a hablar no solo de cómo utilizan ellos también las redes sociales para difundir sus platos, su comida, sino también para hablar de lo que hay detrás de este asunto. Bueno, os voy a presentar rápidamente porque son tres ponentes muy guerreros que tienen muchas ganas de hablar y tienen cosas muy interesantes que decir. Os voy a presentar primero a Miquel Gilabert. Él comenzó trabajando en el restaurante de Quique da Costa tras realizar un ciclo formativo de cocina. Después continuó sus estudios de Sociología y Ciencias Políticas mientras trabajaba en el bar de su familia. Y en 2014 retomó su formación en gastronomía en la Basque Culinary Center. A su pasión por la cocina se suma el de la fotografía. Y de ello nace un año después un proyecto personal de receta y fotografía para promocionar la cocina mediterránea y de aprovechamiento. Miquel, buenos días. David Monaguillo, informático de profesión y cocinero de vocación. Sí. Ha ido creciendo en la cocina con la mejor profesora, su madre. Recuérdame, David, voy a nombrar a tu madre porque sé que siempre está presente en tus fotografías. Sí. Hoy en día es consultor estratégico gastronómico en diversas empresas e instituciones, comunicador gastronómico en prensa, radio, televisión, organizador y coordinador y presentador de eventos gastronómicos. Colabora también en la Universidad Pontificia de Salamanca en materia de innovación y sus aplicaciones al sector de la alta cocina y además, recientemente, ha sido nombrado miembro de la Academia de Gastronomía y Alimentación de Castilla y León. David, buenos días. Es mucho más largo el currículum, pero lo vamos a dejar ahí. Yo creo que con eso es más que suficiente. Me asustaba hasta yo y a estas horas más. Yo no sabía que hacías tantas cosas. Bueno, y Begoña Rodrigo, no la dejo al final porque sea menos Yo cocino ya. importante. Comenzó en el mundo de la cocina trabajando en un restaurante de Ámsterdam. Allí pasó 6 años, luego recorrió las cocinas de medio mundo, aunque finalmente regresó a su tierra, Valencia, donde trabajó en la sucursal y después abrió su propio restaurante, La Salita, junto a su pareja. Tras su paso por MasterChef y resultar ganadora de la primera edición, ha puesto en marcha varios proyectos como un huerto, del que está muy orgullosa, y un nuevo restaurante, Nómada. También está muy orgullosa de su libro, El sabor de la elegancia, por la que le tenemos que felicitar porque recientemente ha sido galardonado con el premio a mejor libro del mundo de una cocinera, según citaba en su Instagram. Enhorabuena y buenos días también, Begoña. Gracias, buenos días. Bueno, pues como veis son unos ponentes increíbles. Me gustaría antes de empezar esta mesa que cada uno de ellos brevemente hicieran una introducción sobre cómo utilizan ellos las redes sociales para mostrar o vender lo que queráis. Miquel, empezamos por ti. Hola, buenos días. Yo os quería pasar un vídeo de unas fotografías de un fotógrafo británico que se llama Martin Parr. Esperad un momento. A ver el ratón este. ¿Cómo va? Vale. Vale, es un fotógrafo británico que empezó en 1999. Esto, a ver.
Vale, ¿ya está el play? Sí. Vale, empezó en 1999 a sacar fotos de la comida, lo que es la comida que se come, que se encontró alrededor del mundo. Yo con esto lo que quiero llevar es que veremos las fotos, ¿no? Y vemos que actualmente poco hemos evolucionado. En las redes te metes diariamente, ¿no? Y encuentras que con el hashtag foodporn, por ejemplo, esta es la comida que se consume. Con esto quiero comentar que, a ver, por una parte tenemos los cocineros, ¿no? Que deberían de trabajar un poco para la comida saludable, pero te encuentras cocineros que trabajan para McDonald's y se lo preguntas y la excusa que ponen te dicen, no, pero si en McDonald's yo presenté una salsa para la hamburguesa y me la retiraron porque tenía demasiada grasa. Por otro lado, también tienes a Begoña Rodrigo, que si ponéis en internet croquetas de pollo en Canal Cocina, te sale comentando de que si le da a su hijo unas croquetas de pollo caseras y unas congeladas, su hijo directamente quiere las caseras. Por otra parte, tenemos a periodistas, ¿no? Bueno, está Begoña, por ejemplo, que por su parte tiene un blog, ¿no? Que un poco de comida raw y vegana, pero de normal los periodistas cogen la información, la ponen dentro de una coctelera y lo mezclan todo y según la ética del diario, pues lanzan unas críticas sobre unos restaurantes y ya está, no son independientes. Por otra parte tenemos divulgadores gastronómicos, que eso es la gente que yo le digo con mucha cara, ¿no? Que se van a los restaurantes y a cambio de no pagar, pues se dedican a sacar fotos de los platos, ¿no? Que les dicen, oye, invítame a comer y a cambio te difundo por las redes. Y otra gente que los restaurantes los invitan porque se creen que invitando un día a 30 personas divulgadores de gastronomía y subiendo redes, fotos de los platos en las redes, su restaurante va a triunfar. Y ahora viene la última parte, que hemos aparecido hace pocos años, los foodies, donde me ubico yo, que creo que tenemos unos deberes. Tenemos los deberes de intentar difundir una gastronomía, ¿no? que sea todo lo contrario a lo que nos venden las marcas y a lo que estamos habitualmente acostumbrados a comer, ¿no? Que es pues, comida hecha en casa, luego con valores, intentar trabajar con cerámica que sea también artesanal, una vajilla artesanal y esto. Y nada, esta es mi presentación, para abrir un poco. Continuamos. David. Bueno, pues Miquel, en este caso, nos ha hecho una radiografía, ¿no? de sospechosos habituales, como yo suelo decir. Por esa parte de... Muy habituales. Muy habituales, ¿no? Begoña, además, yo creo que nos puede hablar seguramente mucho más de eso, porque ella lo sufre prácticamente a diario. Yo vengo también del mundo de los blogs, ¿no? Yo soy informático, mejor dicho, trabajaba en una multinacional. Yo llegué un viernes a casa y descubrí que aquello de hacerte la cena y abrirte una buena botella de vino, pues puede ser muy satisfactorio, sin ánimo de llegar a nada. Al fin y al cabo, luego una cosa te lleva a otra y terminas, bueno, pues trabajando en lo que ha estado diciendo Begoña, que a mí me ha sonado muy fuerte también. Pero sí es verdad que estando allí, entonces, bueno, pues no es que tenga ni más ni menos criterio que otra persona, pero es verdad que luego me termino gastando el dinero en restaurantes, en libros como el de Begoña, y terminas aprendiendo un poco más. Y creo que no es lo habitual, y por eso pasan cosas como el blogger de turno que nos contará Begoña, que intenta ir a comer a su restaurante por la cara. Pasan cosas también tan graves como el food porn, ¿no? O el porn food, o llamémoslo como queramos, que se está jugando muchísimo con la salud. Entonces, el trasfondo de este debate de, bueno, pues realmente eso, con la comida sí se juega, y mucho. Se juega con la salud, se juega con el criterio, se juega con la objetividad, se juega con la elegancia y se juega con un montón de cosas que ahora seguramente, en cuanto entremos en materia, podamos debatir un poco más. Seguro, no va a faltar tiempo. Begoña. Bueno, yo voy a contar un poco lo que es la experiencia mía personal, que es yo creo que al final lo que más podemos sacar conclusiones. De lo que estabas diciendo de los blogs, toda esta gente, yo hace años ya que no los sufro. Sinceramente, yo creo que ya se han dado cuenta que no voy a entrar al trapo, entonces ya de vez en cuando cae alguno, pero muy pocos. Igual que un día decidí no invitar a ningún crítico gastronómico porque entiendo que el que no paga no puede tener un criterio a la hora de juzgar lo que estás haciendo, pues con los bloggers exactamente igual. Sí que es cierto que con respecto a las fotos, yo hago una cocina muy estética que para fotografía da muy bien, pero que eso ha condicionado mucho a la opinión que pueda tener acerca de mi cocina. O sea, de hecho es una cocina muy engañosa porque es muy sabrosa, pero estéticamente es como muy fina. Entonces esto siempre llamaba a equivocación. Pero yo en todo lo que es la fotografía, lo que más me chirría últimamente y más me molesta es que hoy en día hay mucha gente que se mueve realmente para visitar sitios, que se gasta su dinero, que tiene un interés en conocer algo.
Y hoy por hoy hay demasiada gente que se deja, bueno, o presta pleistesía, toda esta gente que va a los restaurantes y que sin pagar de repente les ponen un tipo de platos y les dan unas facilidades para hacer unas fotos que luego cuelgan en las redes sociales. Y luego, ¿qué pasa? Que vas tú al restaurante y dices, ¿y dónde está esta comida que he visto en la red social que hacen en esta casa? Porque a mí lo que me han puesto no es lo mismo. Y eso es un poco lo que sería para mí el gran fraude dentro de lo que es la fotografía y la comida hoy en día. Y que tengo una guerra abierta total con todos, porque es verdad que hay veces que estás en un sitio y estás en una mesa, yo misma lo sufro porque se me conoce y yo veo que mi plato no es el mismo que te ponen a ti. Entonces es como de, ¿por qué me pones a mí un plato que visualmente es mucho más bonito que el tuyo? Y de estas cosas pasan excesivamente a menudo. Habéis, yo creo que tocado un poco todos los ámbitos que se van a desarrollar luego en esta mesa. Begoña, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y que quería preguntaros también por los plagios, porque, por ejemplo, cuando hablabas tú de la estética de la cocina, por ejemplo, pusiste de moda, vamos a decirlo de alguna forma, la presentación de un plato. Sabéis que hace muchos años se presentaba con el circulito, toda la comida dentro, y tú sacaste la idea de hacerlo al revés, la fuera del círculo. Es algo que luego se ha plagiado mucho. También hay mucho plagio dentro del mundo gastronómico. Bueno, esa es la archiconocida tiara. A mí, sinceramente, no me molesta. Hay gente que me ha mandado mensajes por privado y tal, y me han dicho, he hecho esto, tal. Ayer un chico me dijo, me he presentado a un concurso y lo he hecho tal. A mí, yo qué sé, si te imitan es porque gusta, no importa. Ahora, sinceramente, lo veo torpe, porque, por ejemplo, en el Madrid Fusión de hace 2 años, para presentarse a Cocinero Revelación, habían 3 tiaras. Y era como, es un poco absurdo, ¿no? Porque se supone que tú vas a presentar tu valor. Y entonces la gente decía, es que tal, no sé qué yo. Yo no me molesta, o sea, si piensa que me molesta, no me molesta en absoluto. Lo que pasa que sí, los cocineros ahora mismo reivindican mucho lo que es la originalidad o de dónde vienen los platos, pero eso es tan complicado. En cocina está todo inventado, realmente. Luego ya cada uno lo interpreta a su forma y es tu mano al final lo que vale la pena. Pero decir que es mío, yo no sé si antes habría hecho, yo qué sé, os habría puesto, es que es una forma tampoco. Yo lo hice realmente, no era una cosa estética, simplemente era un plato que se come como las agujas de reloj y entonces conforme vas comiendo vas llegando a diferentes puntos de picante, que es al final lo que se trata. Y tenía una funcionalidad. La estética al final tiene que estar al servicio del plato, no el plato de la estética. Pero bueno, luego se han hecho tiaras horrorosas también, tengo que decir. Pero bueno, se ven muchas. De hecho, tenemos una carpeta con fotos de tiaras recogidas de todo. Marta Hortelano, que trabaja conmigo en el libro. Ya nos haces un resumen en Instagram. Sí. Bueno, habéis hablado los tres de la ética o la responsabilidad de lo que se publica de comida, porque quien no ha visto, yo lo he hecho, entrar en Instagram, estas páginas de chocolate, y es que soy adicta al chocolate, entonces claro, te ponen platos que son pues galletas con chocolate encima de chocolate. ¿Dónde está la responsabilidad de las personas que difunden la comida? Responsabilidad de salud, estamos hablando. Yo tengo una anécdota curiosa, porque hay muchas foodies, ¿no?, de nivel estatal. Yo conozco un par, por ejemplo, que ellas de jóvenes sufrieron anorexia. Y hoy en día las ves que están difundiendo, pues semanalmente ponen un bote de Nutella, aparece por todos los lados. Y un día yo se lo comenté y dije, oye, pero ¿no crees que es un poco...? Y me dijo, no, pero es que es lo que vende. ¿Sabes? Es lo que vende. Pues croissants, Nutella y tal. Aunque ellas de pequeñas sufrieron eso de no verse gruesas y tal, pues hoy en día utilizan la Nutella porque es lo que vende, y los croissants y tal. Es por interés de conseguir más seguidores, en este caso. Sí, y yo creo en este caso también que todos llevamos un gordo dentro. O sea, realmente suena así como el titular grave, ¿no? Pero todos llevamos un gordo dentro por algo tan sencillo y que mucha gente no sabe, que es que la grasa es el conductor del sabor. Entonces, a veces se nos hacen los ojos chiribitas, ¿no? Cuando vemos esa hamburguesa así un poquito chorreante, ese bote de Nutella, al fin y al cabo, esa grasa es la que nos va a dar esa parte de placer. Y eso de food porn o porn food, ¿no?, nació realmente así, nació realmente... Bueno, pues como una comida, entre comillas, que podía ser un sustitutivo del sexo, ¿eh? Así de grave. Lo digo a las 10 de la mañana, que se puede decir ya este tipo de cosas. Hoy en día ya todo se etiqueta bajo esa etiqueta y todo ha perdido un poquito el sentido y la razón de ser. Pero realmente la responsabilidad social
Es muy complicada de gestionar en estos tiempos, sobre todo en los que, no solo en el mundo de la cocina. Si hoy en día, no sé, hasta hace 4 días los médicos estaban fumando en la puerta del hospital. Entonces, yo creo que esto requiere pues un poco de tiempo. Los cocineros, poco a poco, sí es verdad que se van mentalizando un poco, ¿eh? O sea, yo sí que les veo, últimamente hemos tenido cocineros hasta en las portadas de revistas, ¿no? Sí, Revistas con las de tetas al deporte. aire. El día que lo haga yo, vas a ver tú. Begoña, estamos esperando esa portada del interview también. Pero sí es verdad que se están dando pasos, pero tiempo al tiempo. Hombre, es que la responsabilidad, ¿sabes? Eso es que cada cual con su organismo es un poco complicado. Es muy complicado decirle a alguien que se haga responsable de lo que tú haces, ¿sabes? O de lo que tú expones. Y realmente el cliente hoy en día, es que las redes sociales no tienen ningún filtro para nada. Entonces, nosotros, mira, yo en mi Instagram creo que el vídeo más visto es uno que puse hace poco, que es un arroz con casquería, rallando tuétano, o sea, es en plan grasa, me voy a morir. Pues esto ha sido como de, uff, esto es la leche, ¿sabes? Entonces, si me pongo a emplatar algo así, como con 4 zanahorias, no lo ve ni el tato esto, eso ya es claro. Entonces, al final sí que si tú quieres tener un feedback de algo que estás haciendo, que no es mi caso, realmente yo utilizo las redes sociales de una forma muy independiente y digo lo que me da la gana y hago un poco, pero sí que te das cuenta de qué es lo que realmente le gusta a la gente y bueno, entonces sí que entiendo que la gente cuando va a poner sus cosas en redes sociales. Por ejemplo, hay una chica que es como muy famosa ahora en rollo foodie, que hace como las cosas con frutas y tal, no sé qué. Y entonces ahora, desde que han sacado los vídeos en Instagram, se ve cómo lo hace, ¿no? Y yo realmente, a mí me echa mucho para atrás cuando lo veo, porque está poniendo todas las cosas, tiene la lavadora aquí de su casa, está con sus pies aquí montando la movida y la gente la sigue, bueno, que la pavas que se ha montado en el dólar. O sea, el otro día estaba en Dubái, no sé qué, y yo flipé y digo, solamente por hacer con una tabla, con un traspalé y todo lleno de higos, no sé qué, no sé cuánto. Es una cosa rara que nadie se lo va a comer porque a ver quién monta la mesa así, vamos. Necesitas 3 horas para montar y 4 horas Pero para eso no desmontar. se come, eso es la foto para subirla. Ya, pero ¿cómo se hace la foto, sabes? Es como Eso interesa mucho. que esto haya conseguido que una persona se monte en el dólar. Es para mirárnoslo, o sea, es que tenemos que hacer nosotros. Nosotros, por ejemplo, sí que es verdad que en la fotografía en restaurantes usamos muchos trucos como para hacer una foto para un libro, por ejemplo, como para usarlo todo crudo, para que no pierda los colores. O sea, una foto de un libro jamás tiene las cosas cocinadas porque pierden muchísimo color. Entonces sí que se usan. Pero la responsabilidad de quien lo tiene, esto ya es muy difícil de hacer. Yo creo que ahí nos puede hablar también mucho Miquel, ¿no? Que el mundo de la fotografía... Sí, a ver, yo he estado en cursos de estilismo, ¿no? Y, a ver, sí que he visto lo que comenta Begoña de que pues, las hamburguesas como las hacen, luego les meten agujas para la lechuga, los tomates y tal. Pero bueno, luego estamos la sección foodie, ¿no? Que dijéramos que cocinamos en casa y sí que son platos cocinados y terminados. Sabes que sí que jugamos, intentamos que la foto sea elegante y bonita, pero con el plato terminado porque luego te lo vas a comer. Claro, pero evidentemente un plato que tú te estás haciendo en tu casa, que tienes 2 millones de horas para ponerlo como te dé la gana, no está representando una realidad de algo que tú te vas a hacer en tu casa y te vas a comer, ¿sabes? O sea, es tu realidad de ese momento porque tú lo estás haciendo para venderlo, pero no es la realidad real del que lo vaya a ver y diga, pues ahora me voy a hacer unos macarrones y se me van a quedar así. ¿Por qué no? Sí, no, es menos atractivo que si jugases con los trucos estos. Sí, no, eso sí que es así. Lo que está claro es que las redes sociales tienen una función maravillosa para bueno y para malo. Antes has comentado, David, la palabra hospital y me ha venido a la mente aquella cruzada que iniciaste. Pues te viste obligado de alguna forma a hacerlo, pero utilizaste las redes sociales para denunciar la comida, por ejemplo, que se sirve en los hospitales. Sí, aquello fue un caso un poco flagrante. Bueno, por unas cosas y por otras me ha tocado casi pasar 2 años comiendo de hospitales. A veces salía un mes, volvía otro mes. Pero bueno, realmente he vivido esa lacra. Entonces yo he utilizado en ese sentido, hay una cuenta por ahí en Twitter, estuvo en Instagram también, pero no tenía tampoco tiempo para gestionarla, que se llama Hospital Eat, de comer en inglés, y realmente, bueno, pues tenía 2 opciones, o morir comiendo aquello, o por lo menos morir comiendo aquello, o al menos enfermar, entre comillas, que yo es lo que decía, ¿no? Mientras estamos curando a tus familiares, estamos minando tu salud, para que nunca nos falten clientes. Entonces yo opté por esa opción de subir la foto de la que a mí me ponían a diario, la parte de cafetería. Ya si hubiéramos entrado en lo que le dan al enfermo, ya eso es ya nos pasamos Twitter, Instagram y todo de golpe, o sea, eso ya es salvaje.
Y entonces, bueno, pues intenté poner un punto de gracia, un punto de sorna y un punto de ser un poco cabroncete también con las fotos que terminaba poniendo allí, porque de verdad es que es de vergüenza ajena. Y antes lo hablaba con Miquel también, que él tiene conocidos que trabajan en ese mundo y es gravísimo. Entonces, hasta ahí el poder de las redes sociales. Yo creo que tardé, pues creo que era el día siguiente o a los 2 días, enseguida me llamaron del país y dice, joder, tienes toda la razón del mundo, esto lo tenemos que sacar. Realmente fue un boom así como muy gordo. Al día siguiente todo el mundo se me quedaba mirando en la cafetería del hospital. No sé por qué. No te vamos a servir. Vamos a ser. Pero bueno, eran de ese tipo, ¿no? Porque tú lo puedes denunciar de una manera un poco más abierta, pero yo siempre pienso que con un poquito de gracia y siendo un poquito cabroncete, como digo, llegas bastante más lejos. Entonces eran, no sé, tuit del tipo, las croquetas de la casa. Las llamamos así porque llevan aquí desde que abrimos. O sea, así como muy cabroncete todo, y la verdad es que tuvo esa repercusión. 2 años más tarde siguen poniendo la misma mierda de comida, pero bueno, yo tuve que intentarlo. O sea, que no sirvió de mucho, David. No ha servido de mucho. No. ¿Vosotros, Begoña o Miquel, habéis utilizado alguna vez las redes sociales para denunciar Hombre, gastronómicamente? yo trabajo con colegios. Estoy intentando ayudar a que hayan comedores que pues den una comida decente, digamos, ¿no? Y me he encontrado el problema que no esperaba, porque tú puedes imaginar, es una empresa muy grande, tal, no sé qué, pero realmente me encuentro con el problema que son los mismos colegios y los mismos padres. O sea, el precio que paga un colegio para un menú es infame, pero infame, infame. Lo que cobra el colegio a los padres pues es como 10 veces lo que pagan por el menú. Infame, te estoy hablando que pueden pagar 1,5 € por un menú. Y de estar en reuniones con los padres y contestaciones tipo, mi hijo, yo no he comido verdura en mi vida y no me he muerto, y a mi hijo tampoco le hace falta. Entonces, claro, cuando te metes en estos berenjenales es muy complicado. Estoy peleando muchísimo, hago formaciones para cocineros, para enseñarles cosas que sean atractivas para los niños, pero que lleven todo tipo de productos. Hemos hecho desde albóndigas de bacalao con salsa de chorizo, pero que visualmente para el niño parece una albóndiga normal con salsa de tomate. O sea, hacemos de todo, maravillas, y hacemos fotos y tal. Pero realmente el primer día que fui, que hice fotos de todos los platos, y dije, ¿tú piensas que algo de esto puede ser atractivo para nadie? Pero cuando me explicaron el sistema y lo que la gente paga, era como de, pues hay mucho trabajo y cuesta muchísimo de cambiar, pero realmente, porque ya te digo que ya no es una cuestión de que la gente que se dedica a hacer los caterings para los colegios no quieran, es que los padres y los colegios hacen un abuso tremendo de esto. Y esto yo creo que sí que se debería denunciar bastante. Y luego, por otro lado, con lo que está dicho de los hospitales, yo sabéis que mi nuevo proyecto Nómada está en un centro comercial. Qué bonito momento centro comercial, señores. Esto es... Pero ¿por qué comemos así? Es que, claro, en un centro comercial solamente hay hidratos de carbono. Una media de peso del personal de 90 a 110 kilos. Se pueden meter en un local donde pagan 15 € y come hasta que revientes, te llevas todos los brownies que puedas en el bolso, algunos yogures y los picos para llegar a casa, porque a lo mejor te has quedado con hambre. Y es esto... Pelear con esto en un centro comercial el primer mes costó una enfermedad, realmente, de hacer entender a la gente que hay comida que se cocina al momento y que te la comes. Esto era como algo que no estaba dentro de los planes de la gente. Y ahí sí que hay para denunciar qué es lo que come el 90% de la población. Es que, claro, muchas veces nosotros queremos defender algo que es prácticamente indefendible porque el reclamo del cliente es un poco, es muy heavy, no hay por dónde pillarlo. Entonces nosotros, por ejemplo, en Nómada, que estamos trabajando a lo bestia, realmente el feedback más positivo que yo estoy teniendo es, hemos ido a un centro comercial y nos hemos encontrado trabajando, hemos tenido que trabajar a poner un menú de 14,50 y 20 € el fin de semana para conseguir que la gente entre y vea que por ese dinero también se puede comer de una forma saludable. Yo quería comentar, por lo que comentaba David, que yo estoy colaborando con una empresa de Castellón, ¿no? que hace comidas de colectividades, pero trabajando producto ecológico o de proximidad. Que se está renovando, que hay un movimiento de escuelas y posiblemente a lo mejor algún día llegue a los hospitales de intentar que los productos frescos lleguen directamente a los hospitales o a las comidas colectivas. Y allí, por ejemplo, pues nos están trabajando el pescado. Si tienen que hacer un arroz de pescado, les llega la morralla fresca de los barcos directamente a las cocinas para hacer la comida para los niños. El arroz, me comentaba el otro día el gerente que ha comprado y tiene la partida comprada para el año que viene, arroz de la Albufera de Valencia.
O sea, que hay movimientos, se están produciendo cambios. Hablabais al principio de algo que molesta bastante en el mundo de la cocina, como son los bloggers que con toda la cara del mundo dicen invítame a tu restaurante y yo te saco pues, en mi blog. Pero también me gustaría que habláramos de las agencias de comunicación que llevan restaurantes. David ya está poniendo cara de susto. ¿Meten mucho la pata? Meten mucho la pata. Y bueno, ¿se distingue cuando es el propio cocinero el que está hablando a cuando lo lleva una agencia de comunicación? El público de a pie no sé si lo llega a distinguir a ciencia cierta, pero los que nos dedicamos al mundo gastronómico lo vemos a la legua. O sea, es algo que realmente, bueno, estamos en un congreso, ¿no?, de redes sociales y demás, y esas redes sociales se pueden aplicar a todo tipo de colectivos. Pero en la cocina, además ahora justo con este boom de la cocina, todo el mundo sabe de cocina. Entonces, bueno, pues un experto en redes sociales de repente igual te puede estar hablando de un ingrediente que viene de Tailandia, que te puede estar hablando de una técnica de Indonesia. Entonces hay algo que chirría y se ve, como digo, a la legua. O sea, esa persona que está hablando desde todos sus conocimientos brutales, que serán de redes sociales, pero que no sabe de cocina, es un problema, y no es un problema bueno, pues digamos para el público de a pie, pero para la persona, como puede ser un restaurante como el de Begoña, que es un restaurante con un criterio gastronómico, bueno, pues los que estamos siguiendo sus redes sociales realmente nos interesa lo que allí está pasando. Entonces, si Begoña, gracias a Dios, no lo ha hecho y ella es súper, ni lo hará en la vida, hay cocineros, yo siempre recomiendo lo mismo, si lo puedes hacer tú, lo haces. Si no, tendrás, bueno, pues una serie de pautas que te puede dar un experto en redes sociales, pero para intentar gestionarlo en medida de lo posible desde dentro, siempre. O sea, porque en el momento en el que delegas, yo soy de los que pienso que tienes que delegar al 100%. Y si no tienes la confianza total en una persona y tienes que estar revisándole los tweets o viendo la foto, no, pues mira, allí se me sale un bote de tomate que está estratégicamente puesto en la cocina y que no debería estar allí. Eso es algo muy, muy, muy complicado. Entonces, a la hora de gestionar las agencias de comunicación, digamos que son entes un poquito más grandes, yo llegaba bueno, pues, entre comillas, ¿no?, a montar una agencia, pero para cierto nicho de mercado, pero es algo muy, muy complicado y que se ve a la legua. Y Begoña, para una cocinera como tú, con tantísimo trabajo, ¿cómo pueden llevarse las redes sociales? Hago lo que puedo, pero bueno, cuando lo hago... No, es que yo he visto cosas tan horrorosas, sobre todo, mira, aparte de la cocina, que ya es un punto, estamos en el punto de los cocineros rockstar, ¿sabes? Y entonces, claro, te llega y de repente es una campaña de puro chef, puro no sé qué. Y a mí, sinceramente, me chirría. Yo, cuando lo veo, digo, pero vamos a ver, que los cocineros somos obreros, ¿sabes? Que los cocineros de mi edad, con 40 años, 41, la mayoría son cocineros. Los que han empezado a cocinar con 16 años son cocineros porque no valían para nada. Y se metieron en una cocina y pues empezaron limpiando platos y tal. Y algunos difícilmente saben leer y escribir. Entonces, de repente, no pueden ser las máquinas estas que estáis haciendo, porque luego tenéis que pensar que estos cocineros también se tienen que poner cara a la gente o dar... Tiene un poco que casar lo que tú estás vendiendo con lo que ellos son, ¿no? Entonces, estas campañas de publicidad que están montando ahora las compañías creo que realmente hacen muy flaco favor, y de los que conozco han salido muy perjudicados. El cocinero en sí y luego pues, sus negocios por daño colateral. Yo intento, si puedo contesto normalmente a altas horas de la madrugada, pues cuando estoy en casa, y intento poner cosas que se vea que soy yo. Yo utilizaría, por ejemplo, alguien que me ayudase a subir fotos o de repente cosas, pero cosas que sean impersonales. Yo entiendo que unas redes sociales, un tema de marketing, puedes utilizarlo muy bien para un tema franquicia. Es que, claro, ya se parte de la base mal. Si tú tienes un restaurante como el mío, se supone que es un restaurante que tiene un alma, que tiene un proyecto, que tiene algo que contar, algo que decir, que tiene alguien detrás que tiene algo que contar, algo que decir. En el momento que el que lo cuenta ya no es el que lo ha mamado, pues es muy complicado que el resultado sea el que debe de ser. Y eso yo creo que la gente lo nota, vamos. Me lo han ofrecido 850 millones de veces, he intentado tener ayuda porque yo contesto a mi manera, y cuando no se contesta de la manera pues se nota. Yo creo que, no sé, creo que si quieres tener un proyecto personal, tiene que ser personal hasta el final. Si quieres tener un producto, pues lo haces un producto y punto pelota y no pasa nada. Tan bueno es una cosa como otra, pero tienes que saber dónde juegas. Lo que pasa es que yo creo que ahora está todo muy, muy mezclado.
Yo creo que, a ver, en un futuro, porque los cocineros no pueden, porque tienen mucho trabajo, los que son gerentes, pero el futuro estará en contratar a un cocinero o a un camarero que también trabaje de community manager. Es decir, te contrato, tienes que trabajar 8 horas al día, pero 4 horas me tienes que hacer redes. Eso lo hacen en la casa, ¿eh? Porque es que si no, yo sé por ejemplo una anécdota de un bar que claro, tiene un community manager que está en Valencia y el bar está a 100 kilómetros. Y un día subió una foto de una fideuà grande como que estaba de menú y se le plantaron allí 10 personas y dijeron, no, queremos comer fideuà, que hemos visto la foto y claro, por lo tanto la estás cocinando ahora y queremos comerla. Y claro, les tuvieron que explicar, no, es que claro, eso va programado y tal. Yo creo que el futuro es de contratar a un cocinero o camarero que también sea community manager, porque y también puede Espera, pasar... estás diciendo que además de ser periodista sea... Sí. Es que Hay muchos periodistas Sí. metidos a cocineros, ¿eh? Tampoco Porque- es una cosa rara. Porque también, a ver, a mí me ha pasado de que a lo mejor pides por Instagram o por Twitter de, oye, ¿puedo ir a comer? ¿Está abierto o está cerrado? Y nadie responde. Y luego te escriben que dicen, oye, ¿no me avisaste que viniste o lo que fuera? ¿Sabes? Que también dices, bueno, fui, la experiencia era mala, pues tampoco no... Porque muchas veces también dicen, no, si me hubieses avisado te hubiese preparado mejores platos. Dices, no. Y en vez de ese mix, perdona, pero es que esto me toca a mí, me toca la fibra. ¿Y por qué no contratar a un periodista a jornada completa? Que esté en la cocina y que viva con pasión la cocina. Porque un restaurante no puede producir, bueno, desde mi punto de vista, tantos impactos para tener una agencia contratada todo el año o un periodista. Sí que puedes contratar un periodista o una agencia para momentos concretos, no sé, Begoña ha recibido un camión de trufas porque le ha tocado, porque tiene un campo que han salido trufas allí. Pero bueno, un periodista lanza una nota de prensa, se hace esa acción y ya está. Pero luego para el día a día, yo desde mi punto de vista, yo creo que lo rentable es contratar un cocinero o camarero que 4 horas, o mejor es demasiado, pues 2 horas al día. Y 8 horas un tío preguntándote. Claro, no, pero ¿sabes? El que esté de ayudante, por ejemplo, que también lleve las redes. Un par de horas al día. Aquí ocurra una de nada. lleve Tiene que redes. estar 8 horas currando en la cocina y luego con lo que se quede cuando llegue a casa escribir. No, habría que programarlo y, por ejemplo, lo recomendable para subir un tweet, si quieres invitar a gente que vaya a comer, pues es subirlo a las 12. Yo sé, por ejemplo, un cocinero que tiene 3 estrellas Michelin que vi un día que subió una foto de un bar que tiene en Valencia a las 2:30. Claro, a las 2:30, quien ve eso, poca gente ya sabe dónde va a ir a comer. Lo ideal es subirlo a las 12, que la gente está pensando, ostras, ¿dónde vamos a comer hoy? Pues claro, para eso lo ideal es tener a alguien que se dedique, claro, a tiempo completo es un salario muy elevado, lo ideal sería un mixto. David. Pero yo creo que no vivimos un mal momento, no sé si algunos, imagino que sois periodistas, unos cuantos, yo creo que vivimos en un momento estupendo para el periodismo gastronómico. O sea, como decía antes, es momento burbuja total y yo conozco muchos casos de gente que escribía, hablaba, da igual, radio, televisión, que prensa escrita. En otro tipo de registros completamente diferentes, conozco un caso de Sucesos, por ejemplo, y se han reconvertido. Conozco miles de casos que han aprovechado ¿Esquelas esta o ola. qué? Escribía esquelas y ahora escribe de comida. Entonces, yo creo que también hay algunos que han sabido verlo, de repente, pues no sé qué es lo que... Además se les nota, o sea, la gente que se está reconvirtiendo poco a poco en la gastronomía, tú ves que el paladar al fin y al cabo es algo educable. Tú no puedes ser un foodie como estaba comentando él de la noche a la mañana. O sea, primero, eso cuesta dinero, que eso es algo ya jodido para empezar. Segundo, tienes que tener la sensibilidad. Esa sensibilidad que no todo el mundo tiene. Tú no tienes por qué, joder, a veces, como digo, el paladar es algo educable, tú te has criado con las croquetas de tu madre o la tortilla o la sopa y seguro que vuestras madres cocinan estupendamente, pero es que vuestro paladar está hecho a esos sabores. Entonces la croqueta de vuestra madre siempre va a ser la mejor porque os habéis comido 400. Y contra eso, a veces te dicen, no, es que le pone cariño, le pone amor. Ni amor ni pollas. O sea, lo que le está poniendo es tu paladar y lo que le está poniendo es tiempo, sobre todo, porque antes la gente no valoraba el tiempo. Ahora, tú te quieres comer una buena croqueta en Nómada, donde queráis, y seguramente esa bechamel trabajada durante una hora tiene que tener un cocinero que le está dando vueltas a la bechamel, y eso es dinero. Entonces, una croqueta de un bar de barrio diréis, joder, pues es una mierda, la de mi madre es mejor. Bueno, pues yo también estaré con vosotros en algunas cosas, pero una croqueta bien hecha, con ingredientes y demás, necesita a lo que quería llegar, a ese paladar que es algo educable y que tenemos que ir acostumbrando. Tú no puedes ser periodista de la noche a la mañana. Me meto en una cabina telefónica y de repente me cambio y ahora soy periodista, soy Clark Kent. No.
O sea, no. Y al igual que estaba comentando antes Begoña, tenemos el problema de los foodies, ¿no? De los bloggers, vamos a comer allí gratis y demás. Lo de los críticos gastronómicos es lo mismo. O sea, vivimos... Peor. Estos son como los estibadores, ¿no? También. O sea, es algo... Ahora que estamos en ese momento, bueno, pues los críticos gastronómicos, por norma general, tienen que tener la mejor mesa, o siguen teniendo la mejor mesa. Nadie sabe si paga o no. Eso sale ahí un humo de repente, lluvia de estrellas y te pueden hablar bien, pueden hablar mal y demás. Yo no sé cuánto hay de realidad y por norma general tampoco sus fotos suelen ser muy buenas. Se nota, ¿no?, cuando hay un fotógrafo que viene a hacer el public reportaje de turno y demás. Porque yo no sé si volveremos luego a hablar de la fotografía gastronómica, pero a mí de la gastronomía o de ese tipo de fotografía lo que me interesa es la inmediatez. Si alguno consultáis mis fotos se limitan a 2 clics. O sea, yo tengo el plato encima de la mesa, planto el móvil, puede ser un poco incluso hasta guarrería, ¿no? Lo acerco mucho, le hago la foto y la estoy subiendo. A mí no me vais a ver una servilleta girada, una cuchara de esas enorme, que yo creo que son para bocas de Carlos Baute. O sea, son unas botas, no sé, unas cucharas que para mí es inconcebible. Un cuchillo así como rollo oxidado. A mí realmente lo que me gusta de la cocina es, primero, esa inmediatez y segundo, que la foto, por decirlo de alguna forma, te ponga cachondo. O sea, que tú digas, joder, quiero comer eso, ¿no? Quiero un currusquillo de pan y lo quiero empotrar ahí contra la salsa que está untuosa. O sea, me tiene que dar ganas de comer. A mí estos ejercicios de creatividad, me subo en la escalera, tiro la harina, ¿no? Como el cartero siempre llama 2 veces, digo, es que eso no lo veo, no es factible para mí. Ahora que ya se ha empezado con el tema de la fotografía, vamos a adentrarnos ahí. Después hablaremos de los críticos gastronómicos, porque seguro que Begoña tiene mucho que decir también de esto. En cuanto a la fotografía, efectivamente, David ha hecho una descripción muy rápida y muy visible, ¿no?, de lo que hace él con su Instagram, muy diferente, por ejemplo, de lo que hace Miquel, que es una fotografía mucho más cuidada, con colores, muy vistoso, ¿no? A ver, yo empecé, mi pasión de la fusión de gastronomía y fotografía fue en el bar de mis padres, las entrehoras, pues hacía fotos de los platos que salían. Y claro, yo empecé como David, ¿no? Pues con el móvil, sacando fotos. Pero nada, pero poco a poco vi que iba consiguiendo seguidores, tenían repercusión mis fotos, las subía en Facebook, hasta que en noviembre de 2015, leyendo un artículo, descubrí que existía Instagram y nada, me metí de lleno en Instagram. Y nada, yo sí que procuro eso, pues darle un poco más de armonía a la foto. También dentro de una ética, lo que comentaba antes, pues ahora, por ejemplo, he comprado vajilla artesanal, tengo un pedido que me llegará pronto de una cubertería hecha de madera también artesanal, o sea, trabajando un poco también el producto, el contexto, y también diferenciándome un poco de los otros. Sí, en ese sentido, además, cuando estaba hablando David, recordaba una fotografía que vi hace unos días en Instagram de una chica que pone platos de cocina y decía, he adquirido estos cuchillos en un rastro y bueno, los cuchillos pues no se pueden utilizar, los había comprado expreso para hacer las fotografías y que tuvieran una estética diferente. Claro. Pero eso, bueno, eso es como si te metes en Pinterest. A veces es que... Están fotografías y luego están las fotografías ilógicas, que ya ponen productos juntos, que es como de si te comes eso, la palmas directamente. Pero el plato está ahí y está bonito. Pues, hasta ahí está bien la foto, pero hay muchos, aparte que ahora hay muchísimos los magazines, las revistas y que salen con cosas que realmente es que no son factibles, o sea, no son cosas que te puedas comer. Yo entiendo que lo estético está bien, pero ha llegado un punto en que está todo demasiado mezclado. Pero lo estético tiene más seguidores. Sí, pero bueno, entre algo estético y entre algo guarrillo sabroso, siempre lo guarrillo sabroso va a triunfar, ¿eh? Más que algo como que sea bonito. Engorda la cuenta de seguidores igual que el plato, ¿no? Yo creo que sí. No lo sé, yo es que nunca me he fijado con eso. Y a veces que yo cuando me digo, ¿cuántos seguidores tiene? Pues no sé. No es una cosa que yo... O sea, yo nunca he hecho algo en las redes. De hecho, cuando me llamaron una vez, me dice, es que tienes 13.000, 14.000, no sé, seguidores. Me dije una barbaridad. Y digo, vale. Y dice, no, es que tal, pues sí, que te ofrecen pasta, ¿no? Si quieres publicar no sé qué, no sé cuántos. Y pues vale, pues bien, pero no. Es que no me gusta eso, además, que me estás ofreciendo. Entonces entiendo que muchas de las redes, muchas de las fotos tienen que ir por ahí, ¿no? De que alguien tiene una cantidad determinada de seguidores y entonces llega la marca de turno, les ofrece pasta. Bueno, de hecho yo sé que, por ejemplo, hay una persona que se come una cucharada de Danone y le dan 2.000 pavos. Entonces es como el Danone está bien.
O sea, eso en una persona que es bastante conocida, pero luego pues gente que a lo mejor tiene tantos seguidores, pues le dan la marca de lo que sea y el producto lo pone con lo que sea carne, pescado, un postre, con lo que le dé la... Lo que está claro es que se ha convertido en un negocio esto. Perdón. Totalmente. Miquel, que habías... A ver, yo quería decir, lo estético y lo guaro funciona en las redes porque la gente, cuando nos conectamos a las redes, para desconectar de la vida diaria, ¿vale? Y buscas tus puntos de fuga por ahí. Y luego lo de la pasta, a ver, eso es relativo, yo lo veo relativo, porque yo, por ejemplo, me ofrecieron un reloj, ¿no?, que valía 250 euros, más aparte me pagaban pasta para que lo pusiera en mi Instagram. Yo directamente dije que no, pero ahora, por ejemplo, estoy hablando con una cervecera para promocionar una cerveza 00, que sí que soy partidario del consumo de cerveza 00, y claro, es relativo porque yo, a ver, si llego a un acuerdo económico lo cogeré porque también me tengo que financiar un poco mi cámara de fotos, mi ordenador, mi tal, ¿sabes? Sí, pero no estoy hablando de eso, me estoy hablando, si tú, por ejemplo, yo entiendo, tú te das una cerveza y cada plato que pongas vas a poner la cerveza al lado, eso está claro. Otra cosa es que a ti te ofrezcan un producto y tú haces la foto y pongas lo que pongas, me das el producto, ¿sabes? Porque no tienen nada que ver. Sí, y no, aparte no tienes tiene ningún sentido. Y a la persona generalmente que se lo han ofrecido, a lo mejor le importa un bledo de lo de la comida, Sí. simplemente lo hace porque tiene... O sea, Sí. que no tiene ninguna lógica con lo que va al final. Evidentemente, los que os dedicáis a eso, de alguna manera os tenéis que financiar. Y pues imagino que eso serán los sponsors, como ha asistido todo el mundo, como hay en el fútbol y como hay en todo. Pero yo creo que todo tiene que tener una lógica Sí, tiene que y ver. si tú vas a coger un contrato con una empresa de este estilo es porque crees en el producto. Es como, por ejemplo, si viene a mí al restaurante y viene una cerveza o viene otra, digo, pues mira, esta cerveza no, porque a mí no me gusta, Claro. ¿sabes? No la vendo en el restaurante. Al fin y al cabo nosotros también Claro. estamos sponsorizados por las cervezas. Sí, no, Pero sí, muy sí. macabro el mundo de las cerveceras, ya te lo digo. Y siempre y cuando también yo no vería mayor problema si eso se etiqueta como publicidad. Eso ha existido toda la vida. Claro. Existe en televisión, existe en radio, se ha hecho, tienes que financiarte de alguna manera y tú, bueno, pues escribes allí, me acaban de regalar o me acaba de patrocinar tal marca o cual marca. Ha existido toda la santa vida. En Claro, el problema está ahora que la gente está patrocinada, pero como que no lo quiere decir. Claro, Entonces es como y que queda tributar feo. también, que eso es importante, ¿no? Me da igual que seas Chenoa con la dieta de la alcachofa que seas la cocina de Maripili. O sea, realmente eso hay que advertirlo y tiene que estar por delante. Esto es un post patrocinado. Al igual que yo voy a los restaurantes y pago por comer. Yo creo que el criterio la objetividad pasa por pagar tu cuenta. A Oye, partir de molaría ahí. un montón que pusiera, y no he pagado. Y no he pagado, claro, es que sería la leche. O sea, diría, Me han bueno, invitado para que venga. ¿para qué hable así de mal, no? Yo creo que realmente etiquetando algo como publicidad no generarías ningún tipo de controversia ni de problema. Te bajarían los seguidores, seguramente. Pero bueno, hay que arriesgarte, ¿no? Tienes que saber compaginar ese tipo de cosas. Me da igual en la gastronomía que en cualquier tipo de ámbitos y yo creo que no se hace por norma general y seguro que hay gente que lo hace con un trasfondo estupendo, como es él, ese consumo del 00 en su línea de lo que está haciendo, fruta, verduras, alimentos muy frescos, con un puntito cookie, pero eso es así. O sea, tienen que ser las cosas, bueno, pues como nos vienen. Bueno, hablamos de los críticos gastronómicos, que lo hemos hablado así muy por encima, que parece que también están floreciendo en el mundo de la gastronomía, sobre todo con la proliferación de los blogs, pues uno ya se convierte también en crítico gastronómico que luego se publica en su propio blog, no para un medio de comunicación. Bueno, crítico gastronómico. Realmente deseo, espero y hace falta un cambio generacional de crítico en España, en todo. O sea, tenemos unas viejas glorias que no hay manera de tirarlas y que luego, mira, por lo que estábamos hablando de los periodistas, hay periodistas que se dedican a hacer crítica, pero que tienen un sueldo pagado por la empresa en la que trabajan, lo que sea, llámese X, y que luego, pues bueno, van a los sitios y dependiendo de la afinidad o lo que sea, pues en algunas ocasiones pues se le invita, no se le invita, dependiendo de cómo vaya. Pero al fin y al cabo, este periodista tiene su sueldo y trabaja para una empresa X. Y luego está otro crítico gastronómico que vive del cocinero, que este ya son los peligrosos. La que- evolución de la especie. Claro, estos son gente que realmente viven de que un cocinero le rinda total pleitesía, le digo la palabra, y estén a sus pies porque piensan que van a conseguir algo de ellos. Hay un momento ahora en la gastronomía que es muy, muy peligroso y es que la gente piensa que estos críticos arrastran masas. Y no es verdad. Estos críticos arrastran un 8% a lo mejor de la población, diciendo mucho, muchísimo. El resto no.
Y yo me baso en que yo tengo un restaurante de 12 años en Valencia, ahora he abierto otro, jamás me he rendido a los pies de ellos, jamás les he invitado, jamás nada de nada. Y oye, a mí me funciona el restaurante toda la vida, no he tenido problema. Conozco gente que ha ido un crítico de estos, han tenido un mes de gloria y al cabo, cuando pasa el mes, se acaba la historia, ¿sabes? Entonces, lo de los críticos, yo siempre digo que alguien que no paga una cuenta jamás puede ser objetivo con lo que dice. Y si encima de no pagar la cuenta, encima tienes que venderte a que diga de ti lo que le dé la gana, pues... Porque a mí, el que entra en mi casa, si no le gusta, pues lo puede decir, si le gusta, pues lo puede decir, exactamente igual, y no hay ningún problema, pero siempre tienes que pasar por caja. Para mí eso es fundamental. Yo lo que hablábamos antes, claro, al aparecer las agencias de comunicación gastronómica y no tienen acciones que hacer con los restaurantes que hacen, se inventan lo de que vamos a invitar a 20 divulgadores gastronómicos a tu restaurante para hacer una acción de que se suban los platos de la nueva carta y tal. Y claro, las agencias gastronómicas aprovechan un poco la ignorancia del cocinero en las redes, del contacto en las redes, o de que está harto de trabajar y dice, bueno, va, pues voy a hacer esto a ver si funciona. Y se ha convertido en eso prácticamente. Pero sí. es que lo que no puede ser es que tú hoy en día abras un restaurante con un negativo, ¿sabes? Porque la gente antes de abrir un restaurante ya ha invitado a 200.000, ¿sabes? Con viaje incluido. Y esto es una locura, porque estamos hablando del marketing. Es que, ojo, que antes de abrir un restaurante hay gente que tiene como una partida 5, 8, 10.000 euros solo para invitar a gente. ¿Para qué? Claro, ¿Sabes? Porque si esa gente no es la que va a venir todos los días a tu restaurante, es una equivocación. A mí, todas las semanas prácticamente me mandan correos para ir a conocer restaurantes. A ver, yo lo he vivido, ¿vale? Porque hará un año por ahí fui a 2 o 3 encuentros. Y claro, yo fui, a ver, te ves coaccionado porque claro, dices, me han invitado a comer y aunque no me haya gustado, claro, si no subo una foto a la red, tío, me parece una falta de respeto hacia el restaurante. Y no me volverá a llamar, también. No, por no llamarme me da igual porque... Me da igual porque la otra reflexión es que dices, ostras, si me hubiese quedado en casa y me hubiese cocinado algo, hubiese comido muchísimo más a gusto que viniendo. Ya, pero es que aparte de eso, si te invitan, claro. la gente que te invita tiene que tener la conciencia de que te puede no gustar y tienes que tener la libertad de poder decir lo que te dé la gana, porque te han invitado. Claro, la cosa es que tú vayas ya esperando que te vayan a invitar. Claro, pero yo estas 2 veces, claro, yo también un poco, ¿saben? Me sabía un poco mal porque, claro, el restaurante hace el esfuerzo de invitarte. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que a ti te invitan para que hacerlo. luego vaya otra gente. Y si a ti no te ha gustado y te ha parecido una porquería, resulta que va a ir gente a gastarse el dinero porque tú has dicho que está bien. Y entonces tú tienes que ser responsable con lo que tú estás representando. Y si no, no vayas. Porque a mí lo que yo tengo mi guerra total ahora es, vamos a ver, tienes un restaurante que es una porquería, pero te invitan, vas, tú te presentas, haces tus fotos, no sé qué, no sé cuántos, y resulta que el otro, que a lo mejor está ahorrando 12 meses para ir a ese restaurante, se echa la panza de kilómetros, llega allí y resulta que el restaurante es una porquería. No, yo Tú cuando tienes que tener una lo vi un par de responsabilidad. veces dije, una y no más, ¿sabes? No se puede Porque eso. que continuamente en Valencia se generan esas acciones. Y yo creo que es eso, las agencias no saben no tienen nada que vender para el restaurante y dicen, pues vamos a generar esta acción. Y ya está. Bueno, esto significa que se abre el turno de preguntas al público. Si os parece, lo voy a lanzar y a partir de este momento, pues cualquier pregunta que queráis hacer a nuestros ponentes. Si tienes alguna. La verdad que no tengo mucha pregunta porque han dejado muy claro, no sé, a lo mejor tema de... Yo siempre, bueno, ayer pregunté también en el taller de Instagram, tema de hashtag y demás. Bueno, yo estaba echando un vistazo a vuestros perfiles, que no los conocía, tengo que decir, y me han gustado bastante. Tema de hashtag, ¿lo usáis habitualmente para etiquetar vuestras fotos? ¿Usáis muchos? ¿No usáis ninguno? No sé, ¿en qué momento estáis? Yo no sé si hablar de mis hashtags. A ver, yo si quieres... Sinceramente. Bueno, si queréis responder vosotros, yo respondo cómo funciona Instagram con hashtags. Sí. Vale. Yo cuento mi caso que es muy sencillo. Yo no utilizo hashtag porque no tengo una visión comercial de ese Instagram. Es decir, ahora que hablábamos de críticos, no críticos, te invitan, no te invitan, bueno, pues mi función es esa. Yo entiendo que si una persona quiere vivir a raíz de esto, tiene que montar algo paralelo. Yo creé mi perfil sin ánimo de nada y al final he terminado montando una agencia, entre comillas, una consultoría, llamadlo como queráis, pero no los utilizo. O sea, como el perfil personal, jamás. Entiendo que es una forma estupenda de
De hecho, el otro día hice una prueba, ¿no? Etiqueté con esto de Pornhub y de repente, bueno, pues aparecieron ahí, no sé si llovieron así como 20 en 5 minutos. O sea, que hay mucha gente que lee eso, pero para mí no tiene ningún interés. Y ahora antes, yo os animo a visitaros un perfil que creo que ya ha parado, se llama Gastrocanaperos en Twitter. Era estupendo, nos reíamos ya mucho. no está, ¿eh? Nos reíamos muchísimo con ello porque denunciaba todo este tipo de historias a la gente que la invitan y de repente tú sigues a 10 personas y claro, son 10 fotos con el risotto de no sé qué, a los 3 minutos la ensalada de tal. Y cuando llega esa información tan a la vez, te satura de una manera que al final terminas haciendo una publicidad negativa de ese restaurante. Puede estar o no bueno, pero esa parte de saturación no tiene que existir. Hashtag no. A ver, los hashtags en Instagram. Tú puedes utilizar hasta 60 hashtags, ¿vale? Que los puedes poner en 2 comentarios. Si quieres, publicas tu fotografía y pones un comentario y ahí puedes poner, no pones ningún hashtag, luego adjuntas pones otro comentario con los hashtags y luego editas la fotografía, el comentario, puedes añadir otros 30 hashtags, ¿vale? Que puedes poner hasta 60 hashtags. ¿Cuántos poner? Yo pongo 29 y me funciona bien. Eso tienes que jugar, tienes que buscar, ¿sabes? Porque lo que pasa es que el algoritmo de Instagram no está escrito en ningún sitio. Claro, porque lo ideal sería tener el algoritmo de cómo funciona y sabes que si pones 10 hashtags en el momento concreto y esas palabras te van a poner como destacados. Porque tú cuando entres en un hashtag que te lleva a una comunidad de fotos que han colgado con ese hashtag, en la parte de arriba aparecen 9 que son las más destacadas, las que más likes y comentarios tienen en relación al número de seguidores que tiene esa cuenta por la duración del tiempo que hace que está publicada. Lo que pasa es que eso, no existe algoritmo y claro, pues cada uno va haciendo pruebas. Pero bueno, porque puedes meter eso hasta 60 de esa forma. En mi caso te voy a contestar porque yo sí que utilizo, porque dentro del mundo crudi somos 4 raros en el mundo, entonces es una forma de encontrarnos. Y me parece interesante porque así estamos todos más cerquita. Gracias. ¿Sí? A ver, aquí el chico. Bueno, quería hacer una pregunta. Yo quería preguntar simplemente hasta qué punto se pueden subir fotografías en la red. Si, por ejemplo, estás comenzando con un blog de gastronomía, vas a un restaurante y luego quieres hacer una crítica gastronómica, ¿tú puedes subir las fotos de los platos que quieras o hay algún límite a la hora de subirlas? No, tú puedes subir, ¿no? A ver, tú puedes subir lo que quieras, pero yo creo que yo antes cuando subí alguna foto de restaurante, lo ideal es de que todos los platos que han pasado por delante de ti elijas el que más te ha gustado, lo subes ese y ese lo enlazas a tu blog, porque hay divulgadores gastronómicos que van a restaurantes a comer y suben todas las fotos de todos los platos y claro, eso satura a la gente y volvemos a lo de antes. La gente se conecta a las redes sociales y más a Instagram porque Facebook ya está solapados. En Facebook, por ejemplo, todos sabréis que si en Gandía ocurre una cosa tenéis a 10 compañeros que han colgado el mismo artículo. Sin embargo, te vas a Instagram para desconectar un poco. Y yo recomiendo eso, de que subas la foto del plato que más te ha gustado, la foto que más te gusta, y ya la gente ya irá a buscar el blog. Aquí el chico de allí había pedido, si podéis pasar hacia atrás el micrófono. Gracias. Vale. Sí. Antes de hacer mi pregunta, quería hacer una reflexión acerca de lo que ha dicho Miguel de tener a un camarero que sea community manager, que yo creo que sería mejor tener a un especialista del medio, aunque fuera aficionado a la hostelería, porque esa persona ha invertido dinero y tiempo en formarse en algo que un camarero posiblemente pueda llegar a saber, por ejemplo, por artículos, etcétera, pero no llegará al nivel de conocimiento que tiene un community manager titulado, por ejemplo, en comunicación audiovisual o en el máster de redes sociales, etcétera. Sí. Vale, sí, a ver, sí, lo ideal, lo que pasa es que los salarios no llegan a lo que llegan y yo simplemente decía un camarero, ¿vale?, para subir una foto de una comida y poder responder, ¿vale? Que sí, lo ideal sería un community manager, pero también una persona que no... Yo no estudié community manager, por ejemplo, me considero que lo podría hacer, ¿sabes? Y luego sí que tener una agencia contratada o un periodista para que te haga entradas en el blog o te haga notas de prensa o lo que sea. O incluso puede ayudar al camarero, juntándose con el camarero o cocinero, a diseñar la estrategia de comunicación social que se va a hacer.
y puede estar como ser su padrino de si hace algún error corregirlo. Pero Begoña lo podría decir también que por salarios tampoco en gastronomía no puedes tener, van justo los salarios con los trabajadores, que no puedes tener un sinfín de trabajadores. Bueno, realmente ya más que tener una persona es tener a alguien o sea, los negocios de hostelería son unos negocios que tienen mucha actividad, entonces tener una persona que esté como un palo ahí realmente no es interesante, ¿no?, para la empresa. Entonces, o tienes que tener a alguien que esté asociado o que tenga... Sí que lo que pienso, si tienes un community manager o lo que sea, creo que tiene que ser alguien que tenga mucho contacto con la empresa. No puede ser esto que, bueno, pues yo vivo en Sevilla y mi restaurante está en Valencia y vamos a ver qué pasa. Y eso yo digo que es muy personal. Yo no lo tengo, pero no tendría nunca a nadie que no estuviera en el proceso de la empresa, porque además son trabajos que son para que lo transmita también, porque si lo vive lo puede transmitir. Son trabajos muy estresantes, o sea, trabajar en un restaurante es muy estresante en todos los ámbitos, camareros, cocineros. Entonces, tener una persona que solamente tenga una funcionalidad de estar observando para el resto del equipo no es positivo. Eso es como si tienes una persona que te está mirando todo el día, así, ¿sabes? El profe de casa, no... Bueno, esta era la reflexión. ¿Tenías una pregunta? Sí. ¿O pasamos a la compañera? Sí, tenía una pregunta muy cortita. Esta ya es un poco más divertida. ¿Qué pensáis de los vídeos estos tan asquerosos de Facebook de cómo hacer la receta así súper rápido? Bueno, esta si quieres me toca. Se le toca A ver, Pero, Esta me toca a mí. Yo creo que vivimos una invasión. O sea, vivimos una invasión porque a mí de repente me saltan ese tipo de vídeos en Facebook y el ordenador me huele a churrería ya. O sea, es todo grasa, fritura. Hay cuentas a las que le quitas chocolate, bacon, hojaldre y 3 cosas más y no existen. Se las tendrán que censurar directamente porque no podrían hacer nada. Entonces, a mí ese tipo de vídeos, si se hicieran bien, vídeos en 1 minuto son súper atractivos. Información, te llega, joder, voy a hacer esto, lo adecuo un poco a lo que yo tenga en casa. Pero por norma general están muy mal enfocados, todo es fritura, todo es grasaza y, al igual que comentaba al principio, todos llevamos un gordo dentro, pero hasta cierto punto. O sea, yo creo que todo eso termina saturando también y vivimos en otra burbuja más. a mí personalmente el formato me gusta y posiblemente pronto empiece a hacer cosas parecidas en ese formato, no con esos ingredientes, y lo veo bien por lo mismo que hablábamos antes. La gente vive saturada, ¿no? Te conectas a las redes sociales para desconectar y claro, tú ves un vídeo de 1 minuto, lo ves 30 segundos y dices, vale, si me gusta, me lo guardo y ya lo buscaré. Porque los vídeos que hay en YouTube, con respecto a YouTube, todo lo que puedes hacer con él, YouTube se ha convertido en una biblioteca. O sea, YouTube almacena vídeos y ahí tienes vídeos y vídeos y vídeos. Sin embargo, estos vídeos que llevan esta chispa de rapidez, yo los veo muy bien. Eso, habría que cambiar los ingredientes, pero el formato a mí me gustó mucho. Bueno, pues una última pregunta porque ya no tenemos tiempo para más. Hola, ahí está. Una pregunta por ahí más, no tanto a las redes, sino como a la concientización. Estuvieron hablando mucho de la concientización en cuanto a... Soy argentina, por eso hablo así. En la concientización en cuanto a la salud y no tanta grasa. Pero, ¿qué se puede hacer en redes o qué se hace en cuanto a la inclusión de enfermedades? Por ejemplo, la celiaquía, la diabetes, que de eso por ahí no se hace tanto. Y veo que acá, por lo menos en Gandía, que es donde yo estuve, no hay, por ejemplo, un menú de celíacos en un restaurante obligatorio ni nada de eso. A ver, eso es evolución en la gastronomía. Yo creo que, por ejemplo, ahora el tema del gluten se está trabajando mucho. El Ministerio no impuso la carta de alérgenos y yo creo que poco a poco se irá... Bueno, yo creo que directamente lo del gluten, por ejemplo, yo creo que va a llegar un momento en que no va a ser un problema ir a un restaurante porque cuesta bastante poco adaptarlo y para nosotros, para los restauradores, es mucho más cómodo tenerlo ya preparado todo sin gluten que llegue, porque si no ya es desde hacer una fritura hasta cualquier cosa, por lo menos a mí me supone un problema cuando tengo un servicio de 45 personas y llega que soy celíaco y no han avisado. Entonces, al final, para deshacerte de esto es mejor, hay que cambiar 3 cosas y va. Luego también con respecto a cada uno lo que tiene, ¿sabes? En la cocina, pues bueno, eso es como los restaurantes, es como todo, ¿sabes? Cada uno tenemos unas características y una forma. Yo no hago cosas que mi cuerpo, mis características no me permiten hacer. Yo creo que si tú eres vegetariano, hay restaurantes vegetarianos donde puedas ir. Si tú no te gusta el pescado, pues hay restaurantes de carne donde puedas ir. En mi restaurante, por ejemplo, casi todo es pescado y verdura. Entonces, a mí, sinceramente, cuando viene alguien a mi casa y me dice no como pescado, es
pues vete a otro restaurante, ¿sabes? No, tengo que cambiar yo mi forma de cocinar porque tú no comas. Hay una oferta de 4 millones de restaurantes y tienes que venir al mío precisamente. ¿Por qué? Porque te tienes que fichar, que has estado en la salita, ¿sabes? Es como ya lo tengo en la lista tachado. Entonces, creo que eso es un problema bastante grave de concienciación también por parte de los clientes. No todo el mundo, o sea, yo, por ejemplo, no voy a decir deporte de riesgos porque me encanta, pero no sé. A mí no me sienta bien la leche, ¿vale? Pero, joder, no me pasa nada por tomarme leche, que a veces que ahora de repente todo el mundo es intolerante a la lactosa, intolerante a esto, o sea, todo el mundo es intolerante a todo, hasta a ellos mismos, creo yo. Pero, entonces, yo creo que no puedes hacer tú responsable al restaurante de tus enfermedades. Yo una cosa como celíaco, vale, hasta ahí trago, pero hay veces que realmente para nosotros es imposible. Es que como viene a mi restaurante soy ovo-lacto-vegetariana, vale, y yo hago pescado y verduras. Es que, ¿sabes? No puedo cocinar para los 41 millones de tal. Si alguien me lo pide y me avisa, yo muchas veces estoy encantada de hacer, pues bueno, de hacer experimentos, ¿no? Me gusta. Pero no se puede hacer siempre. Hay gente que realmente tiene una exigencia con eso, que es un poco... Hay gente que no, hay gente que es súper amable, que te pregunta, oye, ¿me podrías hacer? Y si es un día pues que no tienes así mucho mogollón, pues lo haces, yo lo hago encantada porque me gusta probar. Pero creo que transportar tu problema a otra persona y hacer responsable a otra persona de él, me parece que no es justo ni ético. Vamos. Bueno, vamos a dejarlo aquí, porque ya hemos consumido nuestro tiempo. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Y gracias a vosotros también. Vamos a dejarlo.